nada más preciado para la civilización moderna que el petróleo. Su importancia es tan trascendental que da sustento a economías, define alianzas políticas, determina la posición de los países en el mundo, genera multimillonarios y pobreza. Se calcula que desde su descubrimiento hasta el año 2000 se han extraído 110 billones de barriles del subsuelo terrestre. En la actualidad, cada uno de nosotros depende directamente e indirectamente de él. Y sin embargo, es un recurso no renovable. Su producción es finita y su agotamiento es inminente. La pregunta es, ¿y si el petróleo se acabara? Imaginemos un escenario hipotético en el que un día nos despertamos y descubrimos que no queda ni una sola gota de petróleo en el planeta Tierra. No hay gasolina en los surtidores, los aviones no pueden volar, los barcos no navegan. Las carreteras están desiertas, los barcos varados, los puertos abandonados, las refinerías silenciosas. El transporte global se paraliza, las fronteras cierran, el comercio se detiene, los mercados colapsan, los gobiernos caen, las protestas estallan, el orden mundial se tambalea, los conflictos bélicos latentes e instintos ancestrales de apropiación desatados por la escasez irrumpen violentos, arrasan con todo a su paso. La sociedad actual, tal como la conocemos, sucumbe. Una nueva era de oscuridad se cierne en el horizonte, aunque quizás no sea del todo oscura. Imaginemos ese mundo sin petróleo. Analicemos sus consecuencias y veamos cómo una catástrofe puede ser la semilla de una nueva oportunidad para la humanidad. El petróleo es un mineral líquido formado por la transformación de materia orgánica prehistórica, restos de animales y vegetales sometidos a altas temperaturas y presiones durante millones de años. Lo encontramos en yacimientos formados por rocas sedimentarias, arenas, arcillas y calizas, enterradas a miles de metros bajo la superficie terrestre. Las principales reservas subterráneas de este combustible se encuentran en Arabia Saudita, Canadá, en los estados de Texas y en el Golfo de México, en Noruega, en las regiones de Siberia y Kazajistán, en Angola, Nigeria y en el delta del Níger. Pero también lo encontramos en países como China, India, Rusia o Irán. La mayor parte de estos yacimientos se localizan en Oriente Medio, en África y en Norteamérica. El petróleo es un combustible fósil, es decir, formado a partir de restos orgánicos acumulados a lo largo de millones de años. Su explotación comenzó hace cerca de 150 años. El primer pozo de extracción se produjo en el año 1859 en el estado de Pensilvania. Desde entonces, el uso del petróleo ha ido en aumento. Ha experimentado un crecimiento exponencial. El consumo actual es superior a los 100 millones de barriles por día, a razón de 87,4 millones de toneladas de petróleo extraídas al día. Las reservas mundiales se agotarán en 53 años. En otras palabras, en poco más de una generación. El origen de su uso se remonta a 1854, cuando un geólogo estadounidense llamado James Young Hall logró aislar y purificar el petróleo. Ingresó en el mercado y abrieron las puertas a una nueva era para la humanidad. Desde entonces, el petróleo ha sido considerado una fuente inagotable de energía. Sin embargo, en realidad, esta apreciación solo era válida en el corto plazo. Es un recurso finito y su agotamiento es ineludible. Las consecuencias de su desaparición son innumerables y apocalípticas. El petróleo es la principal fuente de energía de la actualidad. Representa el 36,1% de la demanda energética mundial. Se utiliza para el transporte, para la industria, para el calor y la refrigeración, para la calefacción de viviendas y oficinas, para alimentar vehículos, barcos, aviones, trenes, para producir plásticos, fertilizantes, medicinas, textiles, alimentos, asfalto, neumáticos, electrodomésticos, mobiliario. Todo y todos dependen del petróleo.
Su desaparición generaría un shock energético de tal magnitud que pondría fin a la economía global, sumiéndonos en una crisis sin precedentes. A nivel mundial, el consumo de petróleo por persona es de 114 kilogramos al año. El país que más consume es Luxemburgo, con 1.300 kilos por habitante. Le siguen Arabia Saudita, con 780, China, con 706, Kuwait, con 656, y Estados Unidos, con 626 kilos per cápita al año. Para dar una idea del uso del petróleo, 1 kilo de petróleo da para alimentar una bombilla durante 14 días, una televisión durante 3 horas, un ordenador durante 40 horas, una nevera durante 19 días, un microondas durante 27 días. Un automóvil necesita 1.400 kilos de petróleo para recorrer 15.000 kilómetros. Ante la perspectiva de un futuro sin petróleo, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto duraría la humanidad? La vida en el planeta Tierra ha existido durante 3.800 millones de años. La vida humana, por su parte, se remonta a 2.000 años. Ambos casos representan hitos de supervivencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, la civilización tal y como la entendemos no es capaz de perdurar más allá de una década sin petróleo. En pocas semanas se agotarían las existencias de gasolina, gasóleo y otros derivados. En pocos meses se agotarían las existencias de petróleo almacenado en infraestructuras de reserva estratégica. En un par de años, el paro técnico generalizado, el hambre, las enfermedades y la guerra harían el resto. Si bien el agotamiento total del petróleo resultaría catastrófico, no sería el fin de la historia. La civilización se extinguiría, pero la vida en el planeta Tierra seguiría. Habrá quien afirme que el planeta agotará su capacidad de reciclado, contaminará su atmósfera, modificará su clima y alterará su geografía. No obstante, es necesario recordar que la vida ha sabido adaptarse a los cambios climáticos a lo largo de su recorrido evolutivo. Si el ser humano desapareciera del mapa, la naturaleza recuperaría su espacio. Sin duda, el planeta entraría en un proceso de curación. Al menos eso afirma la ciencia. La sociedad actual depende en gran medida del petróleo, tal y como se ha comentado. Sin embargo, la historia de la humanidad no siempre estuvo sujeta al rey del petróleo. Durante milenios, el ser humano subsistió con medios alternativos. Los frutos silvestres y la caza eran las bases de la alimentación. La mujer y el hombre colectaban plantas, raíces, frutos, semillas, setas, pescaban, cazaban, fabricaban rudimentarios aperos de labranza y cultivaban la tierra. Poco a poco, fue domesticando animales y obteniendo cereales. Comenzaba una nueva etapa, la revolución agrícola. El ser humano aprendió a controlar la naturaleza. La domesticación de especies vegetales y animales le permitió obtener alimentos de forma regular, establecer asentamientos fijos, iniciar el trueque, la creación de herramientas, el trabajo, el desarrollo de habilidades, el inicio de la escritura, la aparición de las ciudades, la organización social, el nacimiento de la economía, el surgimiento de las religiones. En definitiva, el petróleo ha sido un elemento bisagra en el avance y desarrollo de la civilización occidental, pero no el único. El agua, el fuego, la electricidad, la mecánica, el vapor, el carbón, el gas natural y, en definitiva, todas las fuentes de energía han permitido al ser humano superar las dificultades a lo largo de su recorrido vital. Si el petróleo desapareciera, tendríamos que volver a utilizar fuentes alternativas. La energía solar, eólica, hidráulica, nuclear, geotérmica, la energía de las mareas, de las olas, la biomasa, las células de combustible, la fusión nuclear, las baterías recargables, las redes inteligentes, los vehículos eléctricos, las redes eléctricas inteligentes, fuentes de energía limpias e inagotables. De hecho, en los países nórdicos, el 50% de la energía proviene de fuentes renovables. El problema radica
en que el cambio de un sistema energético a otro, tal y como ha ocurrido en las transiciones del carbón al petróleo o del petróleo al gas natural, requiere de una inversión de tiempo, dinero y voluntad política. En 2018, la producción mundial de energía proveniente de fuentes renovables alcanzó los 25.200 teravatios hora, lo que supuso un 28,1% del consumo global. España lidera el ranking de producción de energía renovable entre los países de la Unión Europea. Le siguen Suecia, Noruega, Austria, Finlandia, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Alemania e Italia. El agotamiento del petróleo tendría un impacto brutal en la economía global. El precio del barril de Brent, la referencia para el crudo en Europa, rozaría los 300 o 400 dólares si es que no se disparara al infinito. La Agencia Internacional de Energías Renovables estima que en 2017 el valor del capital energético, valor económico total de las inversiones en infraestructuras de energía, llegó a los 22 billones de dólares. Las repercusiones económicas serían catastróficas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el objetivo de frenar el declive de la civilización, propuso en 1974 un proyecto de investigación científica global para buscar alternativas al petróleo. La hipótesis de la UNESCO se basaba en que la civilización no podía prescindir de la energía. Era necesario, por tanto, diversificar las fuentes energéticas. Se creó una red internacional de expertos para estudiar nuevas tecnologías, investigar recursos energéticos, promover la colaboración entre países, establecer programas de educación y divulgación, etc. El resultado, la Enciclopedia Universal, una obra magna que recopila el saber humano para asegurar su transmisión a las futuras generaciones. En resumen, el agotamiento del petróleo sería un desastre para la humanidad, pero no el fin de la vida en el planeta Tierra. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos siglos. Ha permitido al ser humano modificar el entorno, explorar el cosmos, conocer su interior, prolongar su vida, domesticar especies, transformar recursos, etc. Ha superado grandes retos. Superará el reto del petróleo. La cuestión es si la sociedad actual está dispuesta a dejar de lado el confort y la comodidad de la era petrolera para abrazar un nuevo reto, construir una nueva era de sostenibilidad, responsabilidad, igualdad, justicia, ecología, fraternidad, solidaridad, compromiso, participación, democracia, paz, etc. Un nuevo modelo de civilización basado en el respeto, el cuidado y la protección del planeta Tierra, nuestro hogar. Bibliografía. Instituto de la Ingeniería de España. Energía del futuro. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. No límites a nuestro crecimiento. Solo RW. An Equilibrium Model of Economic Growth. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Towards a New Civilization. United Nations Environment Program. Energy and the Environment. Si te ha interesado este video, no dudes en dejar un comentario y compartirlo en redes sociales.